Saludos hermanos televidentes, un saludo al doctor Víctor Tiburcio, Jati Tiburcio, que nos permiten llegar a través de esta programación. En esta ocasión estoy con el reverendo Miguel Ángel Rivera para un diálogo de pastor a pastor. Reverendo Rivera, bienvenido. Un placer, obispo Kitim Silva, me gozo mucho. Sabe que a partir de el 2020, recuerda que el 2020, 2021, 2022, nos encontramos con una situación que respondía a la pandemia. El año 2020 fue un año difícil para la iglesia en general, un año para los comercios en general, un año para los servidores públicos en general, un año en general difícil para todo el mundo, a las aerolíneas, todo el mundo tuvo que pasar por esta gran dificultad. Pero cuando hablamos de las iglesias sabemos que vino la cuarentena, luego pues a los meses se pudo abrir los santuarios, luego ese primer año todavía estábamos en ajustamiento, mayormente funcionando de manera virtual. Llegó el 2021 y continuamos todavía con este sistema híbrido virtual presencial. 2022 ocurrió lo mismo, ya estamos en el 2023 y creo que este es el año de iniciarnos con una programación diferente. La iglesia despertar, si se permite el término, la iglesia activarse, la iglesia movilizarse, la iglesia volver a retomar esa visión evangelística y esa pasión misionera. Pero una de las cosas que yo deseo pues tratar con su persona es sobre cómo esto ha afectado la salud mental de muchos miembros de congregaciones y de alguna manera cómo la salud mental también ha podido afectar la pastoral. Los pastores somos vistos como curas de almas. Los sacerdotes católicos le llaman al sacerdote el cura. Antiguamente era el cura. Término que venía precisamente cuando los curas en los tiempos de las grandes epidemias que habían estaban curando a las personas. Los curas trabajaban mayormente con los que estaban sufriendo tuberculosis o los que estaban en los leprosorios. Donde quiera que se necesitaba ese tipo de asistencia, ahí estaba el cura. El cuello clerical, que comienza más entre los evangélicos y luego es más adoptado por la iglesia católica. Lo que representa esa cinta es precisamente la ayuda, el vendaje, el asistir a otros. Hoy día como iglesia que predicamos sobre la salud espiritual y nuestros mensajes son mensajes terapéuticos, motivacionales, enseñando a las personas que en Cristo pueden ser sanos, que en Cristo pueden vivir una vida espiritual saludable y aún física. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Pero mi pregunta que quiero dirigir y que discutamos aquí, ¿cómo podemos lidiar cuando hay una situación de salud mental? Digamos en este caso en la pastoral, luego hablaremos de las ovejas, y cuáles serían los síntomas que puede presentar quizás un pastor que está víctima o que está experimentando un decaimiento de salud, porque lo contrario a salud mental sería enfermedad mental, decaimiento mental, síntomas de decadencia mental, y cómo podemos responder con una pastoral a esta situación de la salud mental. Obispo Silva, creo que este es uno de los temas más importantes que se puede dialogar y tendríamos que tomar mucho tiempo. ¿Por qué hablar de la salud mental del ministro post pandemia? Primero porque pandemia implica muerte. La realidad es que COVID-19 trajo no solamente noticias de mortandad, sino decenas, cientos y miles de hermanos de nuestras congregaciones partieron con el Señor, fallecieron. Por ende, esto sin duda alguna remueve la experiencia de la vida y confronta con la realidad de la muerte. Y esto trae grandes interrogantes, algunos inclusive, especialmente cuando ha fallecido un familiar cercano, el esposo, una esposa, un hijo, todavía están preguntando ¿por qué te llevaste hablándole a Dios en oración? ¿Por qué te lo llevaste a Él? ¿O por qué murió ella y no me llevaste a mí? Así que todo lo que tiene que ver con mortandad, sin duda alguna, provoca una crisis de valores, de principios, de ideas, de conceptos, de pautas y normas aprendidas. Y sobre todo, cuando estamos tratando de cada día, en nuestro propósito de consagración a Dios,
conocer mejor la voluntad de Dios para nuestra vida. Sí, el tema de salud mental es inminentemente necesario que se discuta, que se hable, y la sugerencia inclusive a colegas ministros de buscar asistencia médica profesional sobre este particular, no descartando sin duda alguna la oración. Tenemos que orar, pero hay áreas donde sí, hay evidencias de que esta situación ha causado mayores estragos y necesita asistencia. La salud mental post pandemia no solamente es producto de COVID-19. La pandemia también y COVID-19 trajo un reto a la pastoral. La realidad, Pastor Silva, obispo, la realidad es que cuando no hay este tipo de incidencias, cuando no hay este tipo de retos, me refiero a un pueblo que quiere escuchar un pastor que verdaderamente funciona como pastor, que puede articular un sermón, que puede participar y ser partícipe y dar a una congregación a que sea partícipe de la unción de Dios en su vida. Post pandemia demostró que muchos probablemente no tenían el llamado pastoral, y algunas congregaciones que se acostumbraron precisamente a quedarse en la casa, a orar en la casa, a buscar las relaciones a través de los medios. De hecho, prácticamente los medios de comunicación se convirtieron en el atrio del templo. Zoom se convirtió en el atrio del templo. Esto ha provocado que muchos pastores están sufriendo un reto en su capacidad y en su función vocacional. Eso también afecta a la salud mental. ¿Cuántos ministros, colegas que nos están viendo en este momento se estarán cuestionando por qué no llega la congregación o por qué no estoy viendo un crecimiento? ¿Qué ha pasado? ¿Será algún mal que estoy sufriendo? No debes partir de esa premisa, pero sí debes entender que probablemente es tiempo para hacer un inventario de tus capacidades ministeriales, de tus habilidades de poder comunicar el mensaje, de tu administración de la iglesia, porque no solamente pararse en el púlpito y predicar, hay que ser buen administrador de la congregación. Así que todo esto, sin duda alguna, ha chocado, ha traído un conflicto post pandemia y otros temas más, o mejor dicho, otras incidencias más que pudiésemos seguir identificando como razón de por qué hablar de la salud mental. Bueno, una de las cosas, y agradezco lo que acaba de expresar reverendo Rivera, una de las cosas que afectó durante la pandemia y la post-pandemia es que la gente rompieron una serie de hábitos que tenían de estarse congregando en las congregaciones. Ahora llega la pandemia 2020, ahí pues se entra en una cuarentena, todavía hasta el mes de diciembre se estaba despidiendo el año, ese mismo año en diciembre se estaba despidiendo a través de lo virtual. Entra el nuevo año, todavía se están compartiendo en algunos lugares, digamos, las 7 palabras de manera virtual, y la gente se fueron acostumbrando. Dicho sea de paso, la gente encontraron algunos beneficiosos que surgiera ahora una iglesia virtual. Antes hablábamos en los años 80 de la iglesia electrónica. ¿Cuál era la iglesia electrónica de aquellos años? Era un referente a los programas de televisión que habían, que era la llamada iglesia electrónica, que muchos pastores reaccionaron contra la iglesia electrónica, porque nunca se puso dentro de la clasificación a la radio como iglesia electrónica, pero se puso a la televisión como iglesia electrónica, programas que fueron muy reconocidos, muy famosos. Está un Oral Roberts, está un Norman Vincent Peale, está un Robert Schuller, está un Billy Graham, está un Jimmy Swaggart, está el PTL, está el Club 700. Eso hace una iglesia virtual. Está un Robinson, básicamente corrió una iglesia electrónica. No usábamos el término virtual todavía, pero cuando ya viene la pandemia comienza a surgir un lenguaje más virtual. Ya se le da otro uso, digamos, al Facebook, se le da otro uso a lo que es el Zoom, que ayudó demasiado. La gente rompieron, se desacostumbraron, dicen, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Entonces ahora se parafrasea, tenemos que dejarnos de reunirnos porque ya no tenemos esto por costumbre. Ahora tenemos que lidiar con esta realidad. La pastoral siempre ha tenido cursos que ha tomado en el área de consejería para responder a la salud mental, lo que llamábamos salud espiritual.
En la iglesia se hablaría más de salud espiritual. La salud espiritual de los miembros, que no es otra cosa de la salud mental. Pero salud mental suena más un término secularizado. Salud espiritual, un término más espiritual, más de iglesia. Para responder a esta situación de salud mental o salud espiritual, hemos tenido las herramientas, reverendo, hemos tenido lo que es la oración, la alabanza, el congregarnos, la lectura bíblica y extra, un plus a esto, lo que son los retiros, lo que son los ayunos, etcétera. Pero hemos visto que nuestra gente está en gran necesidad. Creo, y me puedes responder, que como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que todavía anda presente, esto ha creado una especie de secuelas en las personas. La iglesia virtual, no tengo que luchar por buscar estacionamiento. La iglesia virtual, llego a mi casa y no tengo que preocuparme por salir corriendo para el templo. La iglesia virtual, estoy más cómodo en la casa porque está lloviendo. Entonces, especialmente en lugares como la ciudad de Nueva York, y en nuestra ciudad, en los 5 condados, donde encontrar un estacionamiento es un milagro, especialmente en las áreas que estamos más concentrados de comunidades diversas. Entonces ahora es que estamos luchando para que la iglesia rompa, se salga de esa armadura de ser una iglesia virtual a que seamos una iglesia totalmente presencial. Creo que en esto debemos responder qué deben ser nuestras prédicas, cómo responder a estas situaciones, cómo poder identificar esos síntomas que dan algunos miembros de iglesia que como consecuencia del COVID están experimentando situaciones de cierta enfermedad que tiene que ver con la salud mental. Hagamos esta pausa y en breve vamos a regresar y estará en la palabra el reverendo Miguel Ángel Rivera respondiendo a estos síntomas que amerita que podamos responder a la salud mental. Ya volvemos con Retorno TV. Les habla Quitín Silva Bermúdez para invitarle a que se una al IPJQ en su peregrinación que será del 1 al 17 de agosto de 2023. Estaremos visitando España, Madrid, Toledo, estaremos visitando Roma, el Vaticano, estaremos visitando Alemania, estaremos en la casa de Martín Lutero, en el templo donde pastoreó Martín Lutero, en el castillo de Wittenberg y también estaremos conociendo otros lugares como Berlín y recordando el Holocausto. Luego estaremos en Israel, un viaje que marcará su vida, visitando las tumbas de los patriarcas, en el túnel de los rabinos, visitaremos Masada, estaremos en la fortaleza del Herodión, además en el mar de Galilea. Pasaremos un día y una noche en el Mar Muerto, estaremos visitando Jericó, estaremos en Belén, estaremos en el Muro de los Lamentos, un viaje que marcará su vida. Le invito a que se ponga en contacto con nosotros en la ipjq@aol.com, ipjq@aol.com. Espero que sea parte de esta peregrinación del 1 al 17 de agosto 2023. Venga con nosotros visitando Europa, visitando Israel. El viaje de su vida. Este servidor Quitín Silva Bermúdez. Usted está viendo Retorno TV. Les quiero invitar a que pueda adquirir alguno de mis libros, los cuales han sido publicados por Editorial CLIE, por Editorial Portavoz, Casa Creación. Mis últimos libros con la Editorial CLIE son Animales de la Biblia, son 70 exposiciones sobre animales de la Biblia, un safari bíblico. También el libro La muerte, el luto y la esperanza, que será de gran bendición para aquellos que están pasando y aquellas por la experiencia de perder un ser querido o que están enfrentando alguna noticia de tristeza para ellos mismos. También puede adquirir mi libro sobre Pablo, 45 sermones sobre Pablo en el libro de los Hechos, que será de gran motivación. Y mi último libro, que es Cuidado con los extremos, donde abordo el tema del uso de los dones, el abuso de los dones,
y cómo podemos cuidarnos nosotros de no irnos a extremos. Por un lado, negar la manifestación de los dones. Por otro lado, abusar de la manifestación de los dones. Pero va a ser un libro que va a edificar su vida. Lo puede conseguir directamente visitando a portavoz.com, portavoz con Z, portavoz.com, una sola palabra, clie.es. También puede visitar Barnes & Noble, Amazon y visitar su librería cristiana favorita. Ponga simplemente en Google de Keating Silva, libros de Keating Silva, y los puede adquirir. Así que le invito a que disfrute algunos de los libros que Dios me ha permitido escribir para edificación del cuerpo de Jesucristo. Que Dios me le bendiga mucho, este servidor, Keating Silva Bermúdez. Ya volvemos con Retorno TV. Una vez más, Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, Obispo Silva, por la invitación. Cuando hablamos de salud mental, Obispo Silva, quisiera ser todavía más específico. En salud mental tenemos que concentrarnos en las realidades de una depresión maníaca, en las realidades de unas desviaciones hormonales que tanto afectan a la mujer como al hombre, en las verdades de unas inseguridades económicas que causó, dicho sea de paso, la pandemia, y una serie de otros malestares que no podemos descartar. La fibromialgia, dicho sea de paso, es una de las últimas vertientes médicas que todavía hay galenos, profesionales de la salud que no entienden y afecta tanto a hombres como a mujeres, mayormente a la mujer. Pero yo quisiera más hablar del pecado. Cuando estudiaba en Puerto Rico, preparándome para el ministerio, recuerdo unas estadísticas que se hicieron, estamos hablando ya de los años 70 y algo, recuerdo unas estadísticas que se hicieron, que se presentaron para nuestra discusión, donde decía que el día lunes, era el día más oportuno para las caídas de los pastores, o sea, para los conflictos de pecado de un pastor. Me estoy preguntando cuántos miembros de congregaciones y quizás cuántos ministros habrán tenido fracasos durante esta pandemia. ¿Cuándo lo sabremos? Y podremos analizar esas estadísticas para compararlas precisamente con lo que usted menciona, desde el punto de vista de no os apartéis de vuestras congregaciones, desde el punto de vista del programa y de las destrezas de la vocación ministerial que probablemente ese colega o esa colega no ha logrado perfeccionar, y que todo esto es parte de un enjambre de interrogantes que estamos tratando de encontrar respuesta para poder motivar a una congregación existente y motivar a una comunidad alrededor de la congregación para que venga al templo a adorar a Dios. Pienso que esto va a tomar todavía algo de tiempo y sobre todo va a necesitar de esa fuerza, de esa decisión de consagración, de esa motivación de entrega, de sometimiento, de oración, de ayuno, para que regrese esa unción rebosante y Dios se pueda glorificar y podamos ver los portentos de Dios en la conversión de almas y en la dedicación o en la rededicación de congregaciones a Dios. Bueno, creo que la pastoral debe responder a lo que esta situación que está llegando, lógicamente con lo que la pastoral ha sabido hacer, sacar tiempo para conversar con sus ovejas, predicar y compartir sermones que puedan ser motivacionales y que de alguna manera puedan transmitir algún nivel de salud espiritual. Nosotros somos consejeros, los miembros de nuestras iglesias son seres humanos como los seres humanos de afuera. Cuando están en el templo son adoradores, son servidores de reino, son gente que vienen a adorar a Dios y a servirle al Señor, pero salen de la iglesia a enfrentar los problemas que este mundo tiene. Problemas de tránsito, problemas de trabajo, problemas familiares, estar en un mundo hostil y un mundo contrario a nuestra fe.
tener compañeros de trabajo que son malapalabreros, compañeros de trabajo que actúan con mala voluntad. Y nuestra gente tiene que estar lidiando santos, lidiando en un mundo de inconversos, que no es tan fácil. Tú encontrarte que eres como un Tarzán en una selva rodeado de animales salvajes. Pero nuestra gente tiene que estar ahí, se cargan de continuo con los problemas que tienen. Además, nuestra juventud, los problemas que tiene que enfrentarle en la escuela, no es nuestra misma juventud cuando nosotros estudiamos. Ahora, las cosas que antes eran privadas se han hecho públicas, como el asunto de la orientación sexual. Esta mañana, cuando venía en mi vehículo, pues estoy escuchando las noticias en el Ten, y mientras escucho la noticia en el 1010 del dial de la radio, escucho que se está haciendo esta advertencia. Si hace uso de la marihuana, no sea en extremo que le vaya a afectar el manejar en las carreteras, porque será multado. ¡Wow! Eso no se escuchaba nunca, pero ahora, como especialmente en nuestra ciudad, el uso de marihuana está totalmente a la disposición de los usuarios. Pues ahora tienen que poner un anuncio que cuando un policía te detiene, no solamente por el efecto del alcohol, es hacerte la prueba a ver si está por los efectos de la marihuana, porque te imponen una serie de limitaciones, pero a la misma vez estos señores que desarrollan el uso de la venta de marihuana, se están beneficiando. Los que dan las recetas, se está beneficiando el usuario de la misma, pero ahora se van a beneficiar en el sistema de levantar fondos en base a multas que puedan dar. Todo el mundo cambió. Cualquier persona puede que la estén acusando ahora, que manejó así porque estaba a los efectos de la marihuana. No sé qué clase de examen van a aplicar, porque dice que lo van a aplicar, pero lo interesante es que se escuchaba eso. Esto es un mundo diferente. Este es lo que yo llamo el mundo bizarro. Ese mundo bizarro es como cuando veíamos los paquines o las cómicas de Superman. Estaba Superman en el mundo correcto, Clark Kent, pero había un mundo bizarro que era el contrario, el Clark Kent bizarro, el Superman bizarro, la gente bizarra. Era el mundo de los cuadrados y de los multicuadrados. Entonces estamos viviendo en esta clase de mundo. La pastoral tiene que cambiar. Pastores, tenemos que entender que tenemos que ser pastores cibernéticos, pastores virtuales presenciales, y tenemos que responder a las inquietudes que tiene nuestra gente. Muchos se quedaron sin trabajo, ahora están tratando de reponerse, otros tienen que hacer 2 y 3 trabajos. Entonces, pues tenemos que ser un poco más pacientes, tener más amor hacia esas ovejas, tratar de motivarlos más, tratar de comprenderlos más, y veremos que muchas de las cosas van a caer en el lugar correcto, porque por encima de todo son ovejas que aman a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos llamó a ser a nosotros que pastorear mis ovejas y apacentar mis corderos. Y esa misión o doble misión nunca la podemos perder en nuestra agenda, reverendo. Definitivamente es un reto, y un reto que tenemos que tener también el tacto para cómo vamos a tratar especialmente con nuestra congregación. Yo escribía en estos días, y específicamente publiqué en mi página de Facebook, sobre los excesos del falso pietismo. Y parte de lo que estoy escribiendo es precisamente basado en lo que he visto y lo que conozco de muchas de las congregaciones por muchos años. Me hago la pregunta, y se la hago a los lectores: ¿cuánto más es lo que necesito hacer para estar en acorde, para sentirme satisfecho, para que pueda yo tener paz en mi conciencia que estoy bien con Dios? La verdad es que cuando escuchamos a un predicador, hombre o mujer, que hace atributo de ese tipo de declaraciones constantes, muchas veces predicando no nos percatamos del daño que podemos estar causando en la conciencia de hermanos que son débiles en la congregación. Pero hay muchos que sí son afectados. Post-pandemia implica precisamente que ha habido, como mencionaste hace un momento atrás, unos cambios que afectan todo el entorno, tanto de la familia, la economía, los trabajos, los negocios, y también afecta la vida de consagración y espiritual. Si dentro de ese mover y ese deseo y esa motivación, porque todo el que llega al templo es porque viene con una motivación en su corazón de parte de Dios de servir a Dios. Así es. Si lo que va a recibir son golpes, pedradas, insultos,
negativismo. Esa persona cuando regresa a su hogar o cuando tiene un momento de analizar lo que escuchó, es muy poco lo que pueda superarse emocional y espiritualmente. Por eso es que este tema de salud mental, este tema post pandemia, este tema que tiene que ver con cómo lograr que nuestras congregaciones, que nuestros hermanos regresen al templo, podamos compartir, podamos hacer la labor que Dios nos ha encomendado. Necesitamos sentarnos a analizarlo y sobre todo evaluar lo que hicimos en el pasado y preguntar si eso que hicimos va a tener el mismo efecto que probablemente vimos. De hecho, la oración, el ayuno, la consagración es inminente, eso no cambia. Pero hay otros factores que podemos mejorar y que definitivamente debemos estar en la disposición de renovar de tal manera que vayamos, como mencionaba hace un momento el obispo, vayamos adelantándonos desde el punto de vista cibernético, mediático, informativo, intuitivo, y podamos entender mejor esa membresía, esa visita, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño que está llegando. Me llamó la atención que mencionaste la escuela. Los niños, cada día las estadísticas que salen de las diferentes entidades que evalúan la educación de nuestros niños. Se encuentra niños llegando armados con armas de fuego a las escuelas, el famoso bullying, o sea, los asaltos, los insultos, la burla, ya sea por el color de piel o ya sea por el acento con el que habla. Nuestros niños están en las escuelas completamente lejos de... Que el bullying siempre ha existido, ¿no? Sí, pero hoy en Porque día... Ismael se burlaba de Isaac. Estamos claros. Bullying. Estamos claros. Pero hoy en día el sistema está diseñado, inclusive a nivel mediático, está diseñado para que a eso se le saque dinero, o sea productivo. Los juegos que uno puede ver, las lecturas que encontramos, los cambios a nivel de cómo analizar las edades de los niños para que puedan utilizar un juguete o puedan leer o puedan ver una película o puedan leer un libro. Todo eso es respuesta a lo que en un momento dado se creó una tormenta que no se podía detener. Y el bullying es correcto, la burla sucede desde los tiempos antiquísimos. Lamentablemente hoy tiene otras connotaciones desde lo político, lo social, lo racial, lo étnico, lo inmigrante, que son lógicamente... Bueno, reverendo, muchas gracias a todos los que hoy participaron de este programa. Estaremos en alguna otra ocasión nuevamente con el doctor Miguel Ángel Rivera, tratando esta temática. Tenemos otros temas que vamos a tratar sobre estas situaciones sociales, eclesiales, así que le invitamos para otra ocasión. Amén. Que el Señor Todopoderoso les bendiga y será hasta un próximo programa. Reverendo, esperamos que usted regrese para nuevamente dialogar esta charla de pastor a pastor. Bendiciones para todos. Para servir. Amén.